Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase 2 de nuestro primer fascículo, que es el arte de Ouroboros Ars en Ciencia. Este módulo 2 es un poquito más largo, aunque le pusimos breve historia del arte, breve entre comillas. Es un módulo dedicado a estudiar las influencias y conexiones del arte con otras disciplinas y a ver sobre todo cómo influye la evolución de técnicas y tecnologías en el desarrollo de técnicas artísticas. Es muy difícil poner todo lo que sería la historia del arte en el poco tiempo que tenemos, pero los invitamos a revisar la plataforma para que vean algunas de las recomendaciones y referencias que podrían ayudar a complementar también lo que estamos diciendo en esta clase. Y como les digo, también para que vean ustedes si realmente lo que estamos diciendo es verdad o si les queda esa espinita y son algunas cosas que no nos da tiempo de tratar aquí, que las puedan ver de otras fuentes fidedignas. En este caso, pues decimos precisamente para su comodidad, dividir este módulo 2 en 4 entregas, aproximadamente unos 15-20 minutos para que no se hiciera una clase de 2 horas o una cosa por el estilo, y para que podamos tocar algunos de los puntos más relevantes. Otra vez reitero, no nos va a dar tiempo de ver todo y quizá algunas cosas se vean un poco apresuradas, pero lo más importante es que entendamos que existe una relación entre la evolución de las técnicas y los materiales y la parte histórica científica con la parte de la evolución artística, cómo es que ciertas culturas influencian a otras, cómo es que ciertos artistas van desarrollando el uso de materiales y técnicas que van a ir cambiando la época en la que viven, o cómo es que el mismo contexto histórico da pie a que surjan diferentes corrientes artísticas y al revés. Entonces, esto es lo que queremos lograr con este módulo. El objetivo es precisamente ese, que se pueda apreciar esta relación entre la técnica y las influencias artísticas. En este caso, pues si recuerdan algún museo y ven algunas de las esculturas y de las pinturas que están ahí, pues se pueden dar cuenta de que hay mucha conexión histórica, que algunas se parecen entre sí por las culturas antiguas. Entonces, lo que decidimos nosotros en este caso es hacer una línea del tiempo que nos permita más o menos estudiar ciertas corrientes a través de los años y cómo es que se influencian mucho el desarrollo de las diferentes culturas. Entonces tenemos que empezar en algún punto, que en este caso va a ser la época prehistórica, y vamos a acabar en la época contemporánea, con artistas que seguramente hemos oído hablar de ellos al menos, o que tal vez conocemos incluso un poco de su obra. Ahora, tenemos que empezar en algún punto, y ese punto va a ser la prehistoria, que es sumamente complicado decir, aquí empieza el arte. Estamos hablando de unos periodos de 10,000 a 2,000 años antes de Cristo, y nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en el periodo mesolítico y neolítico, que son entre 10,000 a 8,000 años antes de Cristo, porque ahí podemos dar por hecho de que existen ya ciertas civilizaciones que se vuelven agrícolas, que dejan de ser nómadas, que con el surgimiento de la agricultura se establecen en ciertos puntos y que dejan vestigios de su paso por ciertas áreas, ¿no? Y que empiezan a crear, por ejemplo, monumentos arquitectónicos, como el caso de Stone Age, que tiene un montón de misterio y que aún se siguen develando muchas cosas. Por ejemplo, en años recientes se han encontrado algunos vestigios funerarios que todavía nos dejan, ¿cómo decirlo?, con varias incógnitas sobre cómo, para qué y por qué se hizo Stone Age. Se cree que es un observatorio. Luego el otro misterio es quién trajo las piedras, cómo las trajeron, porque no es exactamente tan cerca. Las piedras originalmente son de la zona de Gales y tuvieron que cruzar varios kilómetros a través de agua, pantanos, ciénegas, hasta llegar a Salisbury, en donde se encuentran en la actualidad. La leyenda dice que el mago Merlín las trajo con ayuda de la magia, con ayuda de gigantes. La verdad es que no sabemos exactamente cómo es que las piedras se desplazaron X cantidad de kilómetros desde Gales hasta Salisbury. En el periodo neolítico precisamente se establecen mucho estas edificaciones que se van a llamar megalitos, que significa grandes piedras,
y que se van a armar, por ejemplo, en círculo como Stone Age, o que se van a armar en otro tipo de edificaciones como los dolmens o menhires. Se cree que, bueno, como en el caso de Stone Age, también son recintos funerarios, pero para personas de cierta importancia en las comunidades. Es muy difícil, les digo, establecer un punto en el cual, digamos, aquí empieza la historia del arte, o empieza el artista. Sabemos por los vestigios que están en los recintos arqueológicos que ya el ser humano, por ejemplo, hace unos 20, 30 mil años, ya tenía conciencia de cómo utilizar los materiales. Las pinturas de Altamira o de las cuevas de Lascaux nos dan muestra precisamente de ello, pues ya sabían utilizar pigmentos que son muy resistentes, que utilizan grasas de animal como vehículo para poder pintarse, y que te dan esta idea de que ya tienen este conocimiento, esta técnica. O por ejemplo las Venus, que son figuras que se cree que representan a la Madre Tierra. Esta es la Venus de Willendorf, que se encontró en Austria, cerca de estructuras megalíticas, y que también nos sirve para darnos una idea de que hay una confluencia entre la parte artística y la parte, digamos, religiosa. Bueno, no religiosa en ese sentido, sino como esa parte de la identificación del ser humano con los fenómenos naturales. O sea, queremos una explicación en cierta forma y también queremos rendir cierto tributo. Entonces estas representaciones de estos animales, de estas situaciones a las que se enfrenta el ser humano y que quedaron representadas en las cuevas, son vestigios sumamente importantes para analizar también esta parte de la historia. Tenemos, por ejemplo, esta representación de cómo utilizaba el hombre primitivo ya herramientas para hacer las pinturas. Y entonces son herramientas bastante elaboradas, grasa de animal, quizá el hollín de las lámparas, bueno, las lámparas de las fogatas en este caso. Tenemos musgos, tenemos piel animal, tenemos piedras, tenemos herramientas que ya el artista de este momento ya sabía que eran instrumentos que tenía o que podía utilizar para poder hacer y poder plasmar estas cosas, ¿no? De ahí nos vamos a saltar a el arte sumerio, o que también podríamos decir que es el arte de Medio Oriente. El arte de Medio Oriente es interesante porque estas culturas florecieron a las orillas de lo que serían el río Tigris y Éufrates, y además influencian a muchas otras culturas tiempo después. Son quizá las primeras en utilizar otro tipo de materiales y otro tipo de representación, como estas esculturas que están aquí, que son las estatuas del templo de Abu. Se cree que tienen unos 2500 años o antes de Cristo, unos 4000 años para todo fin práctico, y que representan tal vez a personajes importantes o personajes quizá cotidianos, pero que están orando, están en una situación en la cual están rindiendo cierto tributo, quizá a un dios, no estamos muy seguros, pero esa es la idea. Y en este periodo también cabe mencionar que otra de las cosas más interesantes es el surgimiento de la primer poema épico, que es el poema de Gilgamesh. Eso que nos dice que ya está la idea de que también la representación artística se puede hacer de forma escrita. El poema de Gilgamesh está incompleto, desgraciadamente algunas de las tablillas se perdieron, pero tenemos aquí pues el vestigio de que se utiliza ya la escritura como parte de estas sociedades. Estas sociedades del Medio Oriente después van a influenciar en el arte egipcio. El arte egipcio es sumamente interesante. ¿Por qué? Primero, los egipcios son quizá de los primeros inventores de materiales específicamente para el arte. ¿A qué me refiero? Inventan el vidrio, inventan el primer pigmento de la historia, el primer pigmento artificial de la antigüedad. Antes se utilizaba precisamente, como les mostré, los pigmentos minerales de la zona en donde vivían los primeros humanos, asentamientos humanos, pero Egipto tenía esta fascinación con el color azul. El color azul es una de las cosas que más le llama la atención al hombre, pero también es uno de los colores más difíciles de conseguir en la naturaleza. Entonces los egipcios desarrollan, con esta nueva tecnología de cómo hacer vidrio, desarrollan un pigmento que se va a llamar azul egipcio.
del cual vamos a hablar también más adelante, pero pues los menciono de una vez. Este primer pigmento y las lacas, que son también pigmentos de origen vegetal y animal, se desarrollan en Egipto, y también se desarrollan nuevas técnicas como el fresco, que es esta pintura sobre, como decía, un muro fresco, lo cual provoca que se solidifique y que el color permanezca pese a que ya pasaron los muchísimos años, o sea, unos 4.000, 3.000 años al menos. También los egipcios son los primeros en utilizar lo que sería la cuestión matemática para la construcción, de ahí la perfección de las pirámides, y además utilizan las matemáticas para establecer cánones de pintura. En este caso, que me refiero con cánones, me refiero a que ellos crean ciertas reglas para poder representar a personajes importantes o de acuerdo a su importancia en sus dibujos o pinturas. Como en este caso, tenemos este cuadriculado, pero un personaje importante siempre va a ser más grande y va a tener un pie adelante. Aquí tenemos una representación del azul egipcio y de cómo se cree que se llevaban a cabo las pinturas durante esta época, las pinturas al fresco. Cabe mencionar que Egipto también es otra de estas culturas que tiene su vida basada con relación al río Nilo. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta estatua de Nefertiti que también demuestra la maestría de los escultores egipcios para representar de manera naturalista y fidedigna las proporciones del rostro humano. O sea que ellos tenían todas estas técnicas y además tenían estos materiales que, desgraciadamente, algunos, como el mismo azul egipcio, se pierden a lo largo de la historia porque la tradición con la cual se va transmitiendo este conocimiento es a través de la vía oral. Entonces no quedan muchos escritos o vestigios que nos digan cómo se hacían estos materiales. Algunos de ellos sabemos, como el azul egipcio, qué tienen, pero no sabemos cuál es el proceso final. Podemos, o se ha intuido durante muchos años, pero lo que son las recetas originales ya se perdieron. Y así ha pasado con muchas de ellas. Entonces, vamos a pasar con las culturas del mar Egeo. El mar Egeo es esta zona entre Grecia y Turquía, cerca del mar Mediterráneo. Esta zona tiene mucho comercio, porque pues hay pequeñas islitas que son de suma importancia y que van a estar justamente comerciando entre Grecia, Turquía, bueno, lo que ahora es Turquía, que sería Fenicia, que sería Egipto como tal. Entonces estas islas van a tener una fuerte influencia de todas estas culturas y van a crear su propia cultura, su propia representación. Esta escultura que está aquí se llama Kouros, sale de las islas del mar Egeo precisamente, pero todavía se ve una fuerte influencia egipcia, por ejemplo, con el pie adelante, los puños cerrados, y el fresco, por otro lado, es otro tipo de situación, otro tipo de pintura que también ofrece esta muestra de cómo es que los materiales van evolucionando o cómo es que estas cuestiones van compaginando para crear algo completamente nuevo y diferente. El arte griego, por otro lado, es una influencia que tiene que ver precisamente con las islas del mar Egeo, y también tenemos que ver la unificación de Grecia como tal. Grecia no se unifica hasta el año 490-480 a.C., y los griegos consideraban sobre todo que el arte es una sombra de aquello que se considera bello, pero por lo mismo tienen que ser muy fidedignos en cuanto a la importancia de la imitación de la naturaleza. Entonces la técnica tiene que ser lo más naturalista posible, lo más precisa posible. Las esculturas griegas nos causan cierta conmoción porque vemos todos los detalles que tienen en las piedras de mármol. Esta figura de acá es una representación del Partenón, quizá en sus inicios, hecha por este escultor muy famoso, escultor y arquitecto llamado Fidias, que basaba su trabajo en la distribución de la sección áurea, uno de los elementos de los cuales también hablaremos más adelante en este curso. Pero Fidias, en este caso el Partenón, en las esculturas en Grecia estaban pintadas, es solo que con el paso del tiempo esa pintura pues se perdió. Los griegos sobre todo enfatizan el poder del individuo, hacen representaciones religiosas, en este caso de sus dioses, pero con el mayor detalle,
con la representación histórica que ellos creen y sobre todo haciendo un énfasis en el cuerpo humano. Los griegos son como tal los primeros en firmar sus trabajos y en crear, por ejemplo, lugares específicos como de reunión, como es el caso del teatro y los museums, que son escuelas. Ese es el término principal del museum, que es el asiento de las musas, el museión, el lugar en donde la gente se reúne para estudiar. Las musas como tal son hijas de Zeus y de la titanida Mnemosine, son las guardianas de las artes, o de los que se consideraba como las artes en ese entonces. Los otros, les digo, crean el teatro como una forma también de hacer como una especie de terapia grupal, porque gracias a la comedia, a la tragedia, era posible, ellos comprendían la importancia de analizar las emociones humanas y de además hacer que afloraran. Entonces estos espacios, estos recintos eran sumamente importantes. En el caso del arte romano, los romanos sobre todo quieren, digamos, exponer lo que sería la grandeza del imperio y lo que es otra vez la conjunción, así como en el mar Egeo, la conjunción de todas estas culturas en un proceso histórico. Entonces, los romanos como tal crean diferentes estructuras que conmemoran. Por ejemplo, la figura del medio es la escultura de la columna de Trajano. Narra la historia de cómo Trajano conquista esa zona. Los arcos del triunfo, las edificaciones como el Panteón, son un vestigio precisamente de la grandeza del imperio. También tenemos, por ejemplo, los murales de Pompeya, que se conservaron gracias a que estuvieron ocultos por la explosión del volcán durante muchos años, hasta que los encuentran relativamente en el último siglo, ¿no? En los últimos siglos. Y se han convertido en una fuente inagotable de representaciones y de cómo es que vivía el romano promedio en ese entonces, ¿no? Y bueno, tenemos otra estructura como el Coliseo, que también es una estructura similar al teatro, pero ahí sabemos que se llevaba a cabo pues las peleas de gladiadores y otros eventos que servían precisamente para como una especie de pues podríamos decirle quizá como de terapia de la gente que vivía en estas zonas. Y una de las razones por las cuales los romanos pudieron hacer todas estas edificaciones y pudieron hacer todos estos cambios es gracias al concreto. El concreto romano es impresionante ver cómo hay caminos que se hicieron hace 2000 años y que están técnicamente intactos, y que no es lo mismo que las calles de aquí de su casa, que hay un bache cada 5 minutos. El concreto romano es la clave para mucho del desarrollo del arte romano y de la extensión del imperio y de las edificaciones que van realizando. Por ejemplo, el Panteón, las primeras cúpulas, no se hubieran podido hacer si no es por este tipo de material en el que se hacen precisamente estos tabiques. Y una de las claves es que además de que se hace por etapas, por ejemplo, piedra porosa, unos adoquines, piedra más fina, grava y finalmente las lajas, es precisamente el concreto. El concreto romano es la base para el éxito de estas esculturas, y este concreto se ha estudiado en los últimos años en la forma del material, que tiene que ver precisamente por la mezcla de arena de sílica que viene de los volcanes y con el agua de mar. Hagan de cuenta que los cristales que están adentro de la estructura de este concreto siguen creciendo y siguen endureciendo el material con el paso de los años. Esta es otra de las cuestiones que tenemos que ver del material de los romanos, que nada más la menciona aquí, pero la vamos a ver más adelante, y se llama la copa de Licurgo. Los romanos son los primeros manufactores de nanopartículas, solo que ellos no lo sabían en ese entonces, pero esta copa es el ejemplo de cómo se utilizan los materiales. El proceso es muy sencillo. Consiste en hacer una aleación, bueno, no una aleación. Se echa una aleación de metal que se llama electrum, que es oro y plata, en una mezcla de boros y sílices, borosilicatos, para hacer un vidrio. Y también se le echa amonio y se le echa arena y otras
o en otras cosas, pero al final queda un vidrio verde. Sin embargo, las nanopartículas, por la temperatura y por la edificación de la copa, las nanopartículas en el vidrio hacen que la copa cambie de color dependiendo de la incidencia de la luz. Si la copa le da la luz de frente, la vamos a ver verde, pero si la vemos por la parte de atrás, se va a volver de un color rojo. Durante muchos años se creía que este era un tipo de ágata y poco a poco cuando se fue haciendo el estudio de esta copa, que son cosas que vamos a hablar más adelante también, es que se determinó que la copa era un vidrio y que estaba hecho con nanopartículas sin querer queriendo. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte de esta clase, que es el módulo 2. Los esperamos en la siguiente.